Buenos días, gracias por acompañarnos en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Hoy es lunes 25 de enero de 2010. Les invito a ustedes a que nos escriban a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Le reitero, el correo electrónico es william.melendez@laprensa.com.sb. Este lunes tenemos algunos temas de mucho interés en nuestra agenda. Por ejemplo, hablaremos sobre la importación de combustible de Venezuela a través del programa Alba Petróleo, la conmemoración desde luego del cuarto aniversario de la muerte de Chafik Handal y el trabajo municipal en la ciudad de Soyapango. Vamos a ir rápido por cuestiones de tiempo. Me acompaña esta mañana en nuestros estudios Carlos Ruiz. Él es alcalde del municipio de Soyapango, vicepresidente de la Asociación Intermunicipal de Energía para El Salvador, ENEPASA, y también director secretario de Alba Petróleos en nuestro país. Alcalde, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, William, muchas gracias. Bueno, alcalde, para comenzar, vamos rápido. Finalmente quisiera saber cuándo estará lista la planta de almacenamiento. ¿Hay alguna información? Ha sugerido que sería a mitad de este año. Quisiera saber qué porcentaje se tiene de avances de esa obra importante, puesto que es lo que les va a permitir a ustedes tener una importante cantidad del petróleo que pueda llegar de Venezuela para luego distribuirlo en El Salvador. Bueno, en este momento ya podemos dar por seguro que está construido prácticamente el 86% de la obra en tierra firme. Y por supuesto se está trabajando enérgicamente por desarrollar lo que se denomina las facilidades marinas, que es lo que permitirá establecer la monoboya, que será el punto de atraque para los buques que traigan el combustible. Así es que estamos esperando nosotros estar concluyendo y estar ya en usufructo de la planta a partir de julio-agosto de este año. Eso ya entonces, ¿qué capacidad de almacenamiento va a tener finalmente? Ya digamos que una vez ustedes comiencen a utilizar esa planta. Se va a tener una capacidad de unos 350,000 barriles de diferentes tipos de combustible, aceite, diésel, unos 200,000 barriles, unos 50,000 barriles de gasolina regular, unos 30,000 barriles de gasolina especial, y estaremos trabajando con unos 20 o 30,000 barriles de Yeta 1, o sea, gasolina para avión. A lo mismo que estaremos almacenando unos 5,000 metros cúbicos de gas licuado. ¿Esa que, digamos, para cuánto les alcanza toda esa cantidad de combustible? Eso se para abastecimiento. Para abastecer, para estar junto a las demás empresas que sirven combustibles en el país, estaremos trabajando para un mes, pero nosotros creemos que lo trascendente será tener permanentemente en las instalaciones esa cantidad de combustible, es decir, estar surtiendo que 1 o 2 veces por mes. Claro. La cantidad. Ahora, eso implicaría aumentar el volumen de combustible que se está trayendo. De este momento, por ejemplo, ¿cuántos barcos reciben en este momento combustible y a cuánto se incrementaría? Bueno, es que yo creo que en este momento, por ejemplo, se están bajando 80, 90 o 100,000 barriles de aceite diésel, porque eso es lo que nos permite los lugares de almacenamiento para poder estar desarrollando el surtido del combustible, pero eso no tiene que ver con cuántas veces, es decir, qué permanencia deben tener los buques, porque hay buques que le pueden traer hasta 1,000,000, 1,500,000. Depende del tamaño. Depende del tamaño del buque. Un Panamax, que es ese les podrá estar trayendo que hasta 800,000 o 1,000,000 de barriles. Entonces, eso es lo que se tiene que debe quedar claro, que se va a manejar el combustible tal y como se necesite en el momento. De tal manera que si es necesario una visita de 2 barcos por mes, pues serán 2 barcos por mes. Claro, ahora díganos, en términos del costo del combustible que ustedes tienen ya en bomba a través de las estaciones de bandera blanca y las que se han ido afiliando. Respecto de las transnacionales, hay la impresión de que se ha ido reduciendo el margen que se tenía en aquel momento cuando ustedes ingresaron por primera vez el combustible. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los márgenes de diferencia entre el combustible que venden las transnacionales y el de las empresas que se abastecen con Alba Petróleos se ha ido reduciendo, alcalde? Mire, se ha reducido porque hemos reducido el precio.
Es lógico que cuando nosotros entramos prácticamente estaba casi a $6 el galón de diésel, ¿verdad? Casi a $6. Bueno, mejor dicho, en el país, en algunos puntos como en el oriente y en el occidente, se fue arriba de los $6. Y nuestra tarea era y es traer ese combustible al menor costo posible. Hoy, por supuesto, la diferencia se reduce porque también se ha reducido el costo. Es decir, usted lo que me está diciendo es que la competencia que ustedes introdujeron provocó que las transnacionales Por bajaran. supuesto que eso está directamente vinculado, no tiene otra explicación, porque nosotros, es decir, si nosotros no hubiésemos estado, nosotros estamos seguros que ahorita probablemente se estuviesen pagando hasta $10 por galón de combustible. No es así, gracias a que intervenimos en el camino y que pudimos en un momento determinado desarrollar la política de lograr que el mercado dejara de dictar en forma cruda sus designios y que fuera el beneficio de la sociedad el que tenía que ponerse adelante. ¿Cuánto del mercado ya está, digamos, de alguna forma siendo abastecido por Alba Petróleo? ¿Cuántas estaciones de servicio, por ejemplo, tienen a nivel nacional? Bueno, mire, lo que en este momento estamos surtiendo a nivel de porcentualidad del mercado, tenemos que un 15% en términos generales. Ahora, si me habla del aceite diésel, entonces estamos entre el 19 y el 20%. Esto quiere decir que, porque ahorita solo estamos transportando hacia acá, en los barcos estamos transportando el aceite diésel, todavía las gasolinas las estamos recibiendo desde Corinto, Nicaragua. Es decir, eso nos genera siempre un marco de un sobreesfuerzo y estamos en esas condiciones. Así es que la porcentualidad de la operación en el mercado está en esos ritmos que le digo, entre el 15 en términos generales y hablando del aceite diésel entre el 19 y el 20%. ¿Ha ido incrementando el número de estaciones de servicio de bandera blanca que se ha incorporado a Alba Petróleo en los últimos meses? Por supuesto que sí, y que ahora ya aquí se han logrado varias cosas que eran inimaginables. Antes las transnacionales les ponían una camisa de fuerza a todas las distribuidoras, tenían que les exigían un contrato que los amarraba, que les impedía incluso trasladarse de una compañía a otra, se los impedía de manera leonina. ¿Y ahora? Eso ha sido ya hoy, por ejemplo, ya le surten combustible a otras estaciones que no están bajo su dominio y se lo surten ya sin las condicionantes que antes les servían. Perfecto, nos quedamos en el punto, vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos quisiera saber si desde su punto de vista sería conveniente que esto de la importación de combustibles de Venezuela lo realizara directamente el presidente Mauricio Funes vía gobierno. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Seguimos esta mañana conversando en la entrevista en línea con Carlos Ruiz, alcalde de Soyapango, director de Alba Petróleo y también vicepresidente de ENEPAS en nuestro país. Alcalde, le preguntaba entonces, dejaba planteada la pregunta anterior en el segmento pasado, si debería el gobierno asumir la compra directa o hacer esa negociación directamente a través del gobierno de El Salvador, gobierno de Venezuela. ¿Qué recomendaciones es la que tienen ustedes? Bueno, nosotros en primer lugar
vertimos nuestra opinión en su momento de que para el país es beneficioso este proyecto. Ahora, yo lo que pienso es que el señor presidente ha trazado un planteamiento en que a juicio del señor presidente este es un proyecto que debe seguir manejándose como se ha estado manejando hasta hoy. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Y digo esto también porque esto tiene repercusiones obviamente de criterio político. Son a veces elementos que se vuelven sensibles en otras partes, que generan en otros casos hasta golpes de Estado, que incluso, no, si no hay que andarse por las ramas, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Por ejemplo, aquí hay que decir que Estados Unidos promovió el golpe de Estado, solo que de manera solapada y con aparentes distancias, pero al final lo que han hecho es encontrarle la justificación y la salida a ese fenómeno. Pero ¿Usted cree que el presidente Funes se podría haber expuesto a una situación como la de Honduras al tema del petróleo? Yo no quiero decir que él, no, ya lo han dicho algunos personajes. Yo les recuerdo las opiniones del señor Donato Baquerano, que dijo que nos viéramos en ese espejo. Yo por eso en esa ocasión también reaccioné y les dije, miren, el FMLN no es amenazable, ¿verdad? El FMLN no es amenazable y a nosotros no nos vengan con esas canciones. Es decir, nosotros por eso demuestra cómo somos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Nosotros hemos sido siempre amantes de la paz, pero lo único es que ya hace tiempos llegamos a la persuasión de que se habían cerrado y nos obligaron a la otra ruta. No fuimos a la guerra porque queríamos, fuimos porque nos arrinconaron hacia allí. Y en eso demostramos que no es tan fácil venir a decirle al FMLN que se mire en ese espejo. Ahora, pero entonces volvamos. El hecho de que el presidente entonces no quiera utilizar o hacer un convenio directamente gobierno de El Salvador, gobierno de Venezuela, tiene que ver con el hecho de que es preferible que se quede al margen para evitar esas suspicacias políticas. Yo supongo que eso puede ser lo que conduce al señor presidente Funes a esa conclusión, pero además él está en toda la libertad de tomar la decisión. Para eso él es el gobernante y nosotros estamos haciendo y vamos a llevar, como dijimos en un momento determinado, a buen puerto este proyecto. Le hemos hecho un servicio de alta calidad al país, le hemos ayudado a minorar los costos y eso es importante. Y por supuesto la batalla nuestra sigue planteada, las diferencias siempre están plantadas ahí en cuanto a los costos de los combustibles. Y el presidente, bueno, porque si los precios han disminuido a través del petróleo, ¿no sería que es más recomendable que el presidente lo asumiera de gobierno a gobierno y así bajar un poco más? ¿O cree usted que los precios no podrían bajar? Es que yo creo que de todas maneras el mercado internacional sí tiene una verdadera rosca alrededor del cuello de la economía mundial que lo lleva a esos terrenos. Es decir, no se definen solo aquí o solo en Venezuela los problemas. De tal manera que uno puede ver, aquí se han hecho cosas y yo creo que el mundo no las desconoce. ¿Qué le está costando a Irak ahora el haber tenido una distancia? Decir, le han impuesto una guerra a Irak y bueno, han destruido ese país y lo mantienen sometido. Es más, hasta están amenazando al mundo. Entonces esas cosas me parece a mí que deben quedar claras, que nadie las debe de ignorar y que todo el mundo debe tomar en cuenta estos fenómenos que están ocurriendo. Y por eso es que para estas definiciones, es decir, nosotros estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo cuando nos introdujimos a esta batalla, a este afán, y sabíamos lo que se iba a generar aquí en el país. Me recuerdo que trajeron hasta analistas extranjeros a dar consejos que no se debía dejar ingresar aquí al Bapetróleo. Y bueno, al final trajeron a personeros de allá de la Heritage, que al final son financiados por la Epson. Entonces todas esas cosas uno las sabe y las tiene que demostrar y a todo eso nos enfrentamos. Hoy el mundo conoce que el esfuerzo que nos habíamos planteado va
como decimos en nuestro lenguaje, ha cuajado, y hoy ya no es tan fácil decir que vamos a darle marcha atrás. Bueno, vamos a otra pequeña pausa, regresamos con más de la entrevista en línea. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Alcalde Ruiz, hay un tema que también me interesa que abordemos esta mañana para hacer un análisis, digamos, mucho más extenso de lo que está pasando en nuestro país. Yo quisiera saber sobre la relación FMLN con el presidente Funes. En general, ¿cómo ve al presidente Funes? ¿Está muy cerca de la izquierda, más cerca de la derecha? ¿Se puede ubicar de esa manera el presidente Funes? Bueno, mire, el señor presidente Funes es el presidente que fue impulsado, desarrollado y elevado a esa categoría gracias a una conjunción de criterios y fuerzas. Hay que decir que la fuerza principal y fundamental es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y el que haya opiniones en discusión en determinado momento, eso no lo convierte ni en distante, mucho menos en hombre que ha dejado de cerca al Frente Farabundo Martí. Lo que pasa es que uno debe entender, nosotros no somos exclusivamente, no es el gobierno exclusivo del Frente Farabundo Martí. Se denomina gobierno de la unidad nacional y hasta su propio rol, y yo creo que es la primera fuerza que ha demostrado, decir, al contrario de lo que nos acusan, aquellos que crearon y crean dictaduras y nos acusan a nosotros de dictadura, nosotros en los hechos hemos demostrado que somos la fuerza capaz de generar la más amplia conjunción de fuerzas e impulso de políticas que están transformando al país. Lo que pasa es que nosotros, por supuesto, el señor presidente Funes, él no ha tenido a su base el planteamiento, por ejemplo, si eso no es, se va a trabajar por el socialismo, él lo ha dicho claro que no, y por eso a veces quieren que nos distanciemos. No, si el FMLN no ha renunciado ni renuncia a sus propios estatutos y no los tienen inscritos, pues. Pero el presidente es militante de el presidente es afiliado al FMLN. Es decir, entre militante y afiliado hay diferencia. ¿Estás en la distancia? Por supuesto que sí. El afiliado está comprometido como diría yo, en cuerpo y alma, con la visión estratégica. Y en este sentido, lo que pasa es que también hoy ya quieren asustar con ese estribillo de que el FMLN está de acuerdo por construir el socialismo. Por supuesto, y no lo dicen los estatutos, si eso siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que antes ellos veían como imposible que el FMLN se acercara al gobierno, pero ahora ya no es imposible, estamos en el gobierno. Por supuesto que no solo es el gobierno del FMLN, también ahí participan distintas fuerzas, bueno, desde los amigos de Mauricio hasta otras entidades que también, alianzas sociales que también han contribuido a que se vaya generando el cambio en el país. Estas cosas son las que no siempre se entienden, y además no es que no se entiendan, francamente, es que hay una gran maquinaria de la vieja prensa
Es decir, el aparato ideológico real de este país se llama la prensa del país, el gran poder de la prensa del país que se trata y se encarga de tratar de desvirtuar y retorcer los procesos que están planteados. Ahora, pero sí es real que hay puntos de vista distintos con el presidente. Digo, por ejemplo, en el caso del gabinete, funcionarios que han sido destituidos y que ahora son asesores de la fracción del FMLN. O sea, sí hay distancias, por ejemplo, del presidente sobre el tema de si va por el socialismo o no, las relaciones con Venezuela, con el presidente Chávez y todo eso. Pues, es decir, como puede ser la virtud que tiene el país, porque el presidente puede tener una opinión diferente a la del partido. En el caso que el presidente no se sienta comprometido con todo el planteamiento del partido. Y tiene derecho a eso. Nosotros no lo desconocíamos. Es decir, el señor Mauricio Funes, antes de ser presidente de la República, no era miembro del FMLN. Y todo el mundo lo sabe. Yo no sé de qué se asustan hoy. Entonces no podemos decir que pero eso no lo convierte en distante. Y además, díganme si las medidas que está tomando y ha tomado, las cosas que hoy están ocurriendo, las ha hecho otro ejecutivo. Pensemos, mire ahora, los muchachos en la escuela no están pagando, han recibido cuadernos, van a recibir uniformes, van a recibir calzado y les están dando refuerzo alimentario. ¿Quién ha hecho eso en este país? No, eso solo lo ha podido hacer un gobierno que surgió del gran encuentro nacional. De ese gran encuentro nacional, no por la vía de las coaliciones, no, por la vía de las alianzas. Entonces me parece que eso es importante. Ahora, alcalde, el doctor Fabio Castillo, es coordinador general del FMLN, ha dicho que todavía dice, estoy esperando que el gobierno inicie la lucha contra la corrupción. Bueno, un poco de expectativas. ¿Cómo interpreta usted estas afirmaciones del ex coordinador general? Es que lo que pasa es que la lucha contra la corrupción no es un acto, William, ni se va a hacer en una condición. Eso es lo más duro que hay que combatir del pasado, es la corrupción, y que incluso uno permanentemente debe estar preparado para que no se vea tentado en esas direcciones. Si es que los puestos públicos para eso han servido aquí durante centurias, ya no digamos durante décadas, centurias, que han servido, es decir, el erario público ha servido para potenciar y desarrollar las riquezas individuales. Entran de un modo a la presidencia y ¿cómo salen? Y todos los funcionarios que llegan allí, por eso a veces se asustan y a uno le preguntan, mire, ¿usted y yo por qué voy a cambiar de vivienda si sigo siendo el mismo fulano? Decir lo que tengo es una responsabilidad bastante áspera. Perfecto. Para concluir sobre este segmento, ¿está de acuerdo usted con la decisión de la Asamblea Legislativa de eliminar el cobro fijo en la telefonía, alcalde? Por supuesto, imagínese, y eso ya lo habíamos. Para empezar, son cargas, es decir, que aquí se asumen, porque el Estado va a ponerle le va a crear una barrera de protección a la empresa privada y cómo deja al resto de la sociedad. Yo creo que es correcto que exista la empresa privada, pero no debe estar exclusivamente protegida y el resto de la sociedad, ¿qué tal? Bien, ahí tenemos, por ejemplo, lo que ha estado ocurriendo cuando se hacen esas medidas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay más pobres hoy o hay menos pobres? ¿Ha habido más exclusión o hay menos exclusión? Esas son de las cosas que hay que estarse preguntando, lo que se hacía con esos conceptos. ¿El presidente debe sancionar ese decreto? Nosotros lo llamamos a que lo haga. Yo le hago un llamado a que lo haga, por supuesto, porque eso protege a la economía. Y no me cabe duda que al final lo va a sancionar. ¿Por qué? Porque él ha mostrado que está interesado en proteger al conjunto de la sociedad, y eso también a su vez protege a las mismas empresas, porque en la medida que la riqueza de este país de algún modo sea distribuida de mejor manera, asegura vida para todos. Bueno, perfecto, vamos a una pequeña pausa, volvemos con más de la entrevista en línea.
La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Estamos conversando esta mañana en entrevista en línea con el alcalde de Soyapango, Carlos Ruiz. Él es director de Alba Petróleos y también vicepresidente de NEPASA. Alcalde, hay otro tema. El fin de semana, el alcalde de Zacatecoluca ha hecho una consulta en términos de poder desarrollar, impulsa el ordenamiento del municipio. Y bueno, la consulta parece que no ha tenido el éxito que se esperaba en la medida en que no participó la cantidad de gente que se había convocado. Por lo tanto, entiendo que la consulta no tendrá efecto. Pero en concreto, la pregunta es, quisiera saber si, primero, cómo ve ese tipo de actos y si usted lo podría desarrollar también en Soyapango. Aquí hay un poco de inquietud y de alergia en algunos sectores, porque esto se ve como el presagio de lo que ha ocurrido en Venezuela, en Bolivia, de lo que quiso impulsar incluso el presidente Manuel Zelaya en Honduras. Bueno, ahora entonces uno se pregunta, ¿y qué queremos? ¿Queremos democracia o qué significa democracia? ¿La democracia es la voluntad de un grupito o es la voluntad de la mayoría? Sí, pues tenemos que ponernos claros. Y qué bueno que se hace esta pregunta, porque uno dice, bueno, a mí me puede parecer que en aras de ordenar el municipio, debo de dejar sin ninguna alternativa a la gente que está ahí. Pero entonces que bueno, es importante que el pueblo emita su juicio, su opinión, ¿o qué? Es decir, vamos a convertir esto siempre en el eufemismo de que mi voluntad es la democracia o la voluntad del pueblo, y el pueblo no soy solo yo, es decir, yo soy una expresión de ese pueblo, y soy una, pero ¿cuántos hay? Entonces, aunque aquí se tiene un mecanismo de representatividad. Por eso, pues sí, la representatividad, ¿qué traba lleva para que no sea, como se llama, ratificada por la voluntad de la gente? Es que al final son trampas, son formas. De decirle, se habla de la parte participativa de la gente. ¿Dónde queda? O sea que solo anda a decirme que puedo seguir ahí, pero si te querés salir de ahí, entonces se me puede ocurrir a mí maltratarte para que no se te ocurra. Eso es lo que quieren decir de otro modo. O sea, ¿y este mecanismo no es para nada, o sí es efectivamente como se ha hecho en otros países en Sudamérica? Pues no, si estos mecanismos son el justo derecho. Bueno, pregúntese qué hacían allá en la vieja Atenas los atenienses. ¿Qué dice la historia? ¿No reunían al pueblo para preguntarle la opinión? Bueno, ¿y de qué se asustan? Es que el hábito es, esto a mí me parece que es bueno que el señor alcalde de Zacatecoluca hizo eso. Y si no se logró, esa es la respuesta de la población. Entonces, frente a los que andan a veces hasta con la cámara en la mano ahí y andan con el micrófono estimulando, ¿qué quiere decir eso? Mire, si eso es lo que la gente quiere que haya, entonces ya no es la responsabilidad del alcalde, pero el alcalde ha hecho el esfuerzo. Y es más, yo creo que debe seguirlo haciendo. ¿Usted lo podría hacer como alcalde de Soyapango? Mire, me gusta la idea. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Porque entonces va a ser permisible que el pueblo de Soyapango diga cómo quiere sus calles. Porque entonces ya voy a estar autorizado a pedir por todo lo... Me gusta la idea. Qué bueno que me la han enseñado. Me han pegado un timbrazo importante, porque eso va a permitir que tengamos gente, porque se le echa la culpa a las administraciones. Pues sí, pero el que está en la calle no es la administración. Ahora, la idea final,
alcalde, no es elevar esto a un referéndum a nivel nacional para después someter si hay necesidad de reformar la Constitución? Mire, pero no, si a mí me pregunta como alcalde yo tengo que hacer lo que administrativamente me toque en el municipio. Pero si me pregunta como militante del frente, si es que mire, si la Constitución debe ser la voluntad del soberano. ¿Y quién es el soberano? ¿Es o no es el pueblo? Por supuesto que es el pueblo, y si el pueblo dice que hay que hacer una reforma, ¿y por qué no se va a hacer? Es que aquí, ¿y por qué para la escucha telefónica sí le voy a preguntar al pueblo? O sea que eso sí, solo lo que signifique tornillos para algunos, sí, ¿y por qué no tornillos para todos? Si los tornillos deben estar hechos para que funcionen en cualquier parte. ¿La Constitución debe reformarse entonces como la Constitución de la República debe corresponder al desarrollo del pueblo, de la estructuración social del pueblo salvadoreño. El año 2010 no son los años 80, o son los años 80. Entonces, el proceso de transformación, si el pueblo va creciendo, ¿por qué no se va a desarrollar eso? Lo que pasa es que aquí vuelvo a decir, la democracia es mi voluntad, y si dejas de hacer mi voluntad ya no sos democrático. ¿Quién dijo eso? ¿Y quién es el soberano? Si el soberano es el pueblo, si es el pueblo el que debe hacer la Constitución, porque la ley es para todos, no es para un grupo. ¿Se le podría consultar al pueblo, por ejemplo, si quiere reelección o no quiere reelección? Obviamente reformar la Esas son de las discusiones que el partido nos las ha puesto. Lo que se está diciendo es que esas camisas de fuerza, esos frenos de mano innecesarios, no deben estar, porque al final, por todo lo que viven diciendo, y la gran preocupación, miren, en ninguna parte se puede hacer lo que los pueblos no aceptan. Y si el pueblo dice, mire, yo no quiero socialismo, no va a haber socialismo. Pero el pueblo no es un grupo de potentados de este país. Esos serán los que tienen el dominio económico, pero no es el pueblo. Pueden ser y deben entenderse como parte del pueblo, pero no son el pueblo. Eso es como que diga que yo soy el pueblo. Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, si el pueblo quiere y aprueba que haya otros procedimientos, ¿y por qué no los va a aprobar? Si la cosa es ponerlos en la consulta de la gente, que la gente emita su juicio. Y es más, debe de escuchar las distintas opiniones que hay para que llegue a una reflexión, pero lo debe hacer donde realmente tengamos las mismas condiciones. Cierro con el punto. ¿Esto no tiene que ver con modelos de Bolivia, Venezuela, Ecuador? Miren, nosotros sabemos que estamos en El Salvador. Y los avances que El Salvador tenga se dan en El Salvador, no se generan ni se producen en otro lado. Y eso es lo que va a ocurrir, lo que El Salvador quiera. Perfecto, vamos a la pausa, regresamos para el cierre, alcalde, y hablamos un poco de la actividad que ustedes tuvieron contra la delincuencia el sábado anterior para hablar sobre el municipio. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Vamos al cierre de la entrevista en línea. Alcalde Ruiz, el sábado anterior entonces han marchado para insistir en la unidad y combatir la violencia en ese municipio. En concreto, ¿qué resultados ha arrojado esta actividad? ¿Y cuál es el mensaje que ustedes quieren llevar a la sociedad? Bueno, mire, en primer lugar,
resultado ha sido el mejor que esperábamos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque logramos que se expresaran los distintos sectores y entidades que constituyen la realidad del municipio. Y allí participó desde la niñez y la juventud, así como las personas de edad media, o mejor dicho, de adulto normal, como diríamos, y el adulto maduro también. Entonces, hemos tenido un resultado muy plausible. Bueno, le puedo decir, estuvieron allí la Policía Nacional Civil, la Fiscalía, la Procuraduría para los Derechos Humanos, las iglesias, tanto la católica como las otras denominaciones, la ELIN, la Iglesia Bautista, también estuvo el Ministerio de Educación, la unidad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, bueno, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Llegó el ministro de Seguridad también. Llegó el ministro de Seguridad, y esto lo hicimos. ¿Y por qué? Porque no podemos cerrar los ojos frente a los acontecimientos. La violencia es un problema nacional, no es un problema. Lo que ocurrió el sábado fue una expresión, digamos, de la sociedad, concretamente de Soyapango, expresándose en contra de la violencia, pero en las acciones, alcalde, quisiera escuchar su opinión, porque el ministro de la Defensa está pidiendo más facultades, el estado de excepción en algunos sitios específicos para poder enfrentar la situación de violencia que vive el país, el número de homicidios que no ha disminuido. Entonces, ¿cuál es el mecanismo adecuado para enfrentar la violencia? Bueno, yo diría que la mejor forma es la participación de toda la sociedad. Y no es, y cómo se llama, yo no puedo decir. ¿De qué manera participa? Bueno, mire, hay de diversas maneras. Uno, por eso nosotros lo planteábamos, es cada quien desde lo que está haciendo, contribuyendo y empujando en esa dirección. Por supuesto que yo voy a plantear, se está llegando la hora en que es necesario decir, bueno, cuando se desarticule un ente criminal, que los hay, se debe de perseguir todos los vínculos, porque nadie puede decir aquí que no es cierto que hay crimen organizado, que no tendrá la misma protección que tuvo en el pasado, es otra cosa, pero aquí hay crimen organizado y hay que ir a fondo con eso, porque incluso hay que entender que muchos de los actos que ellos están viendo más tienen el olor a provocación, a generación de inestabilidad, a búsqueda de demostración que no tienen control, que otra cosa. Entonces, en ese sentido, uno se pregunta, se dice, por ejemplo, cuando las maras han estado en condición como de expresión de descontento por la marginación, por la exclusión, entonces no se decía nada. Pero hoy resulta que esta violencia se ha desenfrenado y ya llegaba a momentos que francamente ya es inaceptable. Bueno, ver que asesinan a un niño de 13 o 14 años, de 14 o 17 años, eso no tiene sentido. Alcalde, pero hubo muchas expectativas cuando ustedes estaban en elecciones, es decir, la gente esperaba que entonces el FMLN ya en el poder pudiera resolver estos temas. ¿Por qué después de 7 meses todavía no se ve claro cuál es la... es que a eso he hecho referencia, William. Una cosa es la decisión y el esfuerzo que se está haciendo, que como dijo el señor ministro de Justicia y Seguridad, que aquí, por ejemplo, no se dice que en menos de 24 horas se ha logrado la liberación de alguien que fue secuestrado, que se logró... Es un tema de los jueces. No solo de los jueces. Es decir, estamos hablando de que se ha liberado a un secuestrado, es de recuperarlo de sus secuestradores. Otra cosa es cómo juzguen los jueces. Entonces quiere decir, por eso es que volvemos a decir que aquí hay una serie de cadenas que hay que romper. Por ejemplo, ¿cuál eso que usted me está diciendo. Es decir, ¿por qué por ejemplo, si hay una prueba fehaciente de que alguien cometió un ilícito, si la prueba es fehaciente, aunque el procedimiento sea erróneo, eso no me puede conducir a decir que no es bueno, que no es correcto que se detenga, porque está probado que lo hizo, pero ocurre que se sueltan. Pues ya esa es la decisión y hay que ver por qué esos jueces llegan a esa conclusión. Ahora, alcalde, pero estos argumentos a veces parecen mucho a los que daban en su momento las autoridades de la administración del presidente Saca. No, es que yo no, fíjese que por eso yo no estoy diciendo que no sirve el sistema judicial.
Estoy diciendo que se está poniendo a prueba a sí mismo, que aquí no está puesto a prueba un solo sector, un solo ente de la sociedad, está puesto a prueba toda la sociedad en su conjunto, de la voluntad que todos tengamos de trabajar por ejemplo, miren, yo no puedo ordenarle al CAN vaya a perseguir el delito, por más causa que haya, no le puedo dar esa orden. ¿Por qué? Porque no es su función, pero sí le puedo decir, contribuye, es decir, si está ocurriendo un acto delictivo y ahí está enfrente de la gente, entonces con que lo pueda hacer el ciudadano común, no digamos alguien que de alguna manera está investido de autoridad para eso. Pero vuelvo a la Fuerza Armada. ¿Qué opina de lo que ha pedido el ministro? Mire, yo esa parte creo que la sociedad no ha puesto a prueba todos sus mecanismos. Y yo el estado de excepción, con que ya se han empezado a dar algunos visos de extremos en condiciones sin tener esa condición, ¿qué tal si de una sola vez eso se hace así? Yo lo pensaría dos veces. Porque me parece que el que se necesite y que es bueno que participe la Fuerza Armada en el esfuerzo del control y posterior dominio de la situación delincuencial no es lo mismo de decirle andarse lo que querrás. Eso mismo conduciría a otras cosas. ¿La Fuerza Armada entonces debe volver a los cuarteles? Por supuesto que una vez superado el momento, de inmediato debe volver a los cuarteles. Hoy por hoy debe estar en la calle. Por hoy debe estar en la calle porque contribuye con su esfuerzo. Pero no establecer estados de excepción. No, yo por lo menos eso sí, no, porque suelta manos que han estado amarradas por bastante tiempo. Sí, tiene temor de que esas manos al estar sí, sueltas. porque mire, lo que pasa es que estamos en una sociedad heterogénea. Aquí no es cierto que solo... Yo no voy a venir a decir que ahí en el ejército solo hay pensamiento progresista, solo porque hoy gobierna el FMLN, no voy a decir eso. Ahí están todos los que antes han estado y tienen sus opiniones y tienen sus conductas. Y entonces aquí lo que pasa es que esto nos regula a todos. Por eso es que la ley usualmente debe ser algo así como esto, ley. Es decir, que empiece a funcionar para todos, no solo para algunos. Esos son los problemas que hoy tenemos. Ahora, pero evidentemente lo que no ha ocurrido hasta hoy, alcalde, es que el número de homicidios haya disminuido, a pesar de la presencia del ejército. Entonces, es allí, pero entonces lo que quiere decir es que tenemos que afinar todos los procesos sociales, y es que esto debe ser de participación conjunta. Perfecto, alcalde, le agradezco infinitamente que haya compartido con nosotros. Gracias, William, gracias a ustedes. Perfecto, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8:15. Estará con nosotros el alcalde de Aguachapán, Rafael Morán, para conversar sobre los temas políticos de nuestro país. Ya nos vemos entonces mañana a la misma hora. Aquí no nos vengan a decir eso si conocemos el oficio.